Hola, buenas noches, bienvenidas todas y todos que nos sintonizan hoy desde donde estén, para quienes sean de noche o de día. Igual recuerden, este conversatorio va a quedar grabado si quieren compartirlo con otras personas. Creo que lo que vamos a estar hablando hoy es bastante importante y puede interesarle a muchas personas en la región. Y bueno, este es el segundo conversatorio que hacemos en alianza con Oxfam, en el marco también de una campaña por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto. Y también en el marco pues, del informe de Oxfam que ustedes pueden buscar en la página web que se llama La situación de las personas defensoras de derechos humanos, la madre tierra y el ambiente en América Latina, que salió hace apenas unas semanas, unos meses apenas. Y bueno, decidimos titular este segundo conversatorio Modelo depredador, extractivismo, desarrollo y medio ambiente. Y quisimos hablar de esto, cuando la semana pasada hablamos específicamente con los defensores del medio ambiente, hoy quisimos hablar con las personas que investigan la situación de los distintos industrias extractivas en la región, ¿no? Porque para bien o para mal, la región centroamericana es un espacio geográfico que goza de una enorme abundancia de recursos. Y esa ventaja pues también ha sido un problema para comunidades donde se asientan importantes reservas de minerales o fuentes de agua, ¿no? También bien sabido, ¿no?, que por mucho tiempo los distintos gobiernos en nuestra región han planteado discursos de progreso vinculados a la explotación de materias primas, ¿no?, y este proceso extractivo. Y bueno, recién, tal vez desde hace algunas décadas, tal vez entrado siglo XXI, aunque venían personas haciéndolo desde siglo XX, que se comienza a cuestionar los costos ambientales de la explotación de la naturaleza con recursos que parecían ilimitados, ¿no? Y entonces en este conversatorio vamos a intentar hablar de muchas cosas. No tenemos tanto tiempo, pero vamos a intentar abarcar lo mayor posible sobre qué está pasando en la región, y también, bueno, replantearnos sobre esta idea, sobre los recursos y el desarrollo. Ahora procedo, para no quitar más tiempo, a presentar nuestras cuatro invitadas. La primera es Guadalupe García Prado, ella es antropóloga e investigadora y es directora del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala. También nos acompaña Lucía Vigil, asesora en justicia ambiental y ecológica del Centro de Estudios por la Democracia en Honduras. También está Maru Ruiz, él es biólogo, investigador, defensor de derechos ambientales y de pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, y es director de la Fundación del Río. Y por último, pues Leana Corea, es socioeconomista ambiental y oficial de industrias extractivas para Oxfam en Honduras. Así que muchas gracias, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Eh, Tengo una pregunta en general, para cada uno. Y quería que nos dieran, bueno, es la pregunta más complicada, ¿no?, un breve contexto sobre lo que está pasando en sus países con respecto a los proyectos extractivos. O sea, cada uno investiga, o tal vez una visión general, o bueno, cada uno investiga tal vez alguna rama específica, pero bueno, ¿cómo está esa situación? ¿Cuáles son los principales proyectos? Y bueno, cómo afectan a las poblaciones y a la naturaleza, ¿no? Podemos empezar con Guadalupe, luego Lucía, Maru y luego Leana. Pues bueno, buenas tardes a todos los que están acá y gracias por el espacio a Hora Cero. Pues creo que es importante hablar de ese tema en este momento porque creo que ahorita justo todos los escenarios están cambiando, creo que a nivel geopolítico, y como que justamente en el observatorio nos dedicamos a ver cómo eso afecta a nivel local. Y parte de lo que hemos estado investigando en estos últimos años es sobre el tema de la expansión de las solicitudes de níquel. Yo creo que, bueno, en Guatemala, para darles un contexto más general, pues creo que hay distintas industrias extractivas, distintos extractivismos que afectan a las poblaciones, ¿verdad? Creo que en la costa sur las poblaciones están afectadas más por el agrocultivo de caña de azúcar, ¿verdad? Que ahí es donde se afectan ríos, se desvían ríos, comunidades que se quedan sin agua, por un lado. Después, más al centro del país, pues está toda la cordillera central, y ahí pues están bastantes proyectos mineros, ¿verdad? A partir de los años 2000 ya se empezaron a dar licencias de exploración para proyectos transnacionales bueno, controlados a través de subsidiarias por corporaciones transnacionales. Por ejemplo, varios de los proyectos, bueno, la mayoría de estos proyectos fueron aprobados sin un consentimiento y una consulta previa, ¿verdad?,
por lo que desde el 2000, bueno, la Corte creó jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad en 2018 a través de una sentencia en donde se obliga al Estado a partir de ahora no poder otorgar ninguna licencia sin hacer la consulta previa, ¿verdad? Que esto es algo muy importante. Yo creo que esto es un momento que ahorita estamos atravesando, ¿verdad? Porque muchos derechos mineros han estado suspendidos justamente por haber violentado ese derecho, ¿verdad? Y bueno, una de las excepciones en ese caso que digamos que fue levantada la suspensión por supuestamente haber hecho la consulta fue el proyecto minero Fénix, que creo que es uno de los casos más emblemáticos acá, porque es uno de los proyectos de más larga data, pero también es uno de los proyectos que ha actuado con más violencia en el territorio, ¿verdad? Y, y este proyecto minero Fénix se suspendió en 2019, siguió operando, digamos, ilegalmente durante algunos años y finalmente establecieron una consulta en donde se hizo, digamos, donde se dejó de lado a las personas que deberían de participar, las comunidades afectadas, y se impuso un estado de sitio para evitar que hubiera manifestaciones, ¿verdad?, pidiendo ese derecho a ser consultados. Y creo que lo más reciente que pasó a finales del año pasado es que finalmente, digamos, los principales oficiales de estos proyectos, que era una empresa basada en Suiza, pero con capital ruso, que es Solvay Group, ellos fueron sancionados, sus subsidiarias en Guatemala fueron sancionadas a través de la ley Magnitsky, y entonces eso de momento ha detenido las operaciones mineras, ¿verdad? Entonces, por el momento, varias de las operaciones mineras grandes en el país están detenidas, lo cual es importante porque pues ahorita tenemos un contexto en donde se están ampliando muchas solicitudes, ¿verdad? Bastantes empujadas por el tema de los metales de transición como el níquel, ¿verdad? Creo que eso es uno de los principales productos que se quiere extraer del territorio en Guatemala. Y bueno, en la parte norte del país también está el tema de la palma y el petróleo, ¿verdad? Entonces, un poco, bastante nuestro país ha estado repartido entre esas actividades extractivas y que ha dejado, digamos, de lado los derechos de muchas de las comunidades que habitan esos territorios. Muchas gracias, Guadalupe. Luego seguiremos conversando. Ahora, igual, esta misma pregunta para Lucía Cespat. Gracias, Fátima. Un gusto compartir panel igual con mis compañeras y que ya nos hemos encontrado en otros espacios, así que encantada. Gracias a Hora Cero por este encuentro, ¿no? Que al final nos permite visibilizar más un poco cómo está la región centroamericana en términos extractivos. Honduras está caracterizada claramente, yo creo que en toda la región es típico el tema de la corrupción extractiva, la violación a derechos humanos, ¿no? A violación de derechos de los pueblos indígenas. Y particularmente nuestra matriz está dividida ahora mismo en atención a algún tipo, sí, de concesiones mineras, pero también todo este tema de las energías renovables, ¿no? Que se les han dicho, la conflictividad está marcada más que todo por paneles solares. Todo este tema del monocultivo de palma, también el tema de la caña de azúcar, luego el tema de la mega hotelería y un tema latente ahora mismo que sigue siendo el de las zonas de empleo y desarrollo en Honduras, ¿no? Que sí hubo una derogación de un marco, pero se necesita la ratificación de dicha derogación, lo que quiere decir que la amenaza de la instalación de la zona de empleo y desarrollo continúa en el marco del contexto nacional, ¿no? Yo creo que, y es algo interesante porque en Honduras estos focos de conflictividad están marcados mucho por no solamente la acción extractiva per se, porque no la mayoría de las concesiones están actualmente funcionando, sino más bien todo el enclave que se necesita para lograr la extracción, es decir, este tema de la apertura de calles, este tema de la instalación de alguna planta de energía, el tema del tema del agua, ¿no? De dónde se saque el agua. Yo creo que también esto nos coloca en un punto de alerta porque más allá de lo que está representando la extracción, los impactos ambientales y ecológicos asociados al camino que habilita cualquier tipo de acción de cualquier empresa extractiva también está representando serias amenazas, pero también fracturas en el tejido social de las comunidades, fractura en las dinámicas ecológicas, ¿verdad?, que asisten en ese espacio y plantearlo también como el aumento más de la conflictividad, que para mí
Lamentablemente, el abordaje de la conflictividad, tanto socioambiental como agraria en el país, ha estado motivada mucho y marcada por un componente militar, que es lamentable porque en países que buscan transformar o realmente consolidar algunas apuestas democráticas, que la salida siga siendo el abordaje militar sin una transformación estructural de las normativas que dan pie o que dan base a que se instale esta matriz tan violenta, continúan intactas, es decir, siguen siendo respuestas que están siendo utilizadas para apagar fuegos momentáneos, ¿no? Pero no están resolviendo el tema estructural y tampoco hay un cuestionamiento serio en relación a cómo transformamos la matriz o cómo habilitamos transformaciones, transiciones. Yo creo que al final lo que decía Escobar es cierto, la maldición de la abundancia, y lo vamos a ir hablando más adelante, el tema del petróleo, el tema de los minerales para las transiciones energéticas. Es decir, en América Latina, para el caso de Honduras, ya fueron abordados, por ejemplo, y hay experiencias en Perú, en Ecuador, en Venezuela, que la extracción del petróleo no está resolviendo el tema energético y que lo que nos está generando más es conflictos y es la degradación ambiental. Sin embargo, en Honduras sigue siendo una apuesta a este nivel de debate al 2023, que la apuesta tiene que ser por la extracción petrolera, ¿verdad? Y ya estamos más bien atendiendo a otro momento histórico que va a necesitar otros minerales y que requiere de planteamientos más sólidos en relación al modelo extractivo como tal. Entonces, la conflictividad en Honduras está marcada por eso, está marcada por ejercicios de resistencia que lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, eso podría decir por ahora en relación al marco muy general de la conflictividad socioambiental en Honduras. Ya estás, Amaru. Igual para seguir con la misma pregunta sobre este contexto un poco general y de los proyectos y pues cuáles son las principales afectaciones. Muchas gracias Fátima, al equipo de Hora Cero y quienes nos acompañan. Mira, en el caso nicaragüense, lo que nosotros estamos identificando es que pasamos del extractivismo clásico a algo que nosotros hemos un poco indagado, es el neoextractivismo como una nueva forma de involucramiento del Estado en los procesos extractivos que vivimos en Nicaragua. Este término es acuñado por referentes latinoamericanos, sobre todo que describen el modelo neoextractivista progresista sudamericano, pero en el caso de Nicaragua le llamamos el neoextractivismo orteguista, vinculado a una serie de proyectos y dinámicas que se han instalado en este gobierno de Ortega desde 2007 y que ha generado un aumento de los procesos extractivos en varios rubros que se están extrayendo en el país. Uno de ellos es el aumento de las concesiones mineras en el país, incluyendo la creación de una empresa vinculada al régimen, que es Eniminas, con una ampliación importante de las concesiones mineras, que no solo se están ubicando en territorios indígenas, sino que también en áreas protegidas. Nicaragua pasó a ser el país de la región que más concesiones mineras tiene dentro de territorios indígenas, 141 concesiones mineras dentro de territorios indígenas y afrodescendientes en el país, a propósito de mañana la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. El fenómeno minero además incluye un aumento de la explotación ilegal de oro a través de la minería artesanal, de la minería a pequeña escala, que en su totalidad no tiene un marco jurídico y por ende es ilegal y tiene una forma de operar que está generando también altos impactos por el uso de mercurio, a pesar de que Nicaragua es signatario de la Convención para erradicar el mercurio en el país.
La otra dinámica está vinculada a los procesos extractivos ganaderos, que si bien es cierto, no, el recurso extractor en este caso es el agua, porque mucho de la movilidad que se está desarrollando en esta ganadería está desplazándose hacia la costa caribe del país. Nicaragua tiene 5.8 millones de cabezas de ganado en igual número de pastos, 5.7 millones de hectáreas de pasto. Y hay un movimiento hacia la costa caribe precisamente por un denominador muy práctico. En la costa caribe es donde está generando mayor pluviosidad del país. Entonces, las regiones del Pacífico y la región central, los niveles de pluviosidad han disminuido. Entonces, para la crianza de ganado se necesita el pasto y para producir pasto necesita agua. Y para áreas de pasto necesitas talar el bosque, invadir territorio para sembrar pasto. Y es lo que estamos observando, que es una dinámica fomentada por el régimen de Ortega Murillo, que también está incidiendo en el país. Y hay otros elementos vinculados al extractivismo de monocultivo, de las plantaciones de palma africana, de café robusta, que se han convertido en commodity para las grandes industrias y que se han instalado en el país. Las pretensiones de el tema de hidrocarburos en el Caribe, con concesiones y con un cierto nivel de políticas públicas de fomento a la extracción. Yo digo que menos mal que no han encontrado hidrocarburos en la zona del Caribe todavía, y ojalá que no, pero evidentemente hay un interés grande por estos procesos neoextractivos y neoextractivos por la vinculación principal del Estado en la constitución de algunas empresas vinculadas a los procesos de extracción. Por ahí, por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaru. Y bueno, ahora vamos con la última parte de esta pregunta. Leana. Sí, gracias a Hora Cero por permitirnos estar acá. Tengo la ventaja que tengo a Lucía Vigil, que ha como abordado varias aristas del tema, pero entonces me voy a centrar así rapidito en dar cuáles son como estos proyectos extractivos que hay en Honduras. En Honduras tenemos 698 concesiones mineras y estas concesiones mineras abarcan 181 municipios, es decir, al menos en 15 de los 18 departamentos de Honduras tenemos una concesión de minería o tenemos una concesión para explotación para proyectos de generación de energía. En todo el país tenemos 253 proyectos de generación de energía, de los cuales yo no sé si recuerdan que 14 megaproyectos de generación de energía fueron aprobados en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? De estas concesiones, 36 concesiones mineras se encuentran dentro de microcuencas declaradas, 82 concesiones de minería y 35 de proyectos de generación de energía están en territorio indígena, y actualmente por las concesiones que ya tenemos en vigencia, que ya están ejecutándose en el país, tenemos, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Clark con Oxfam, tenemos el 29% de los ríos contaminados o que han sido afectados, ¿no?, por estas empresas. Si entraran en vigor todas las concesiones de minería y de energía que tenemos, al menos el 41% de nuestros ríos se verían afectados, lo cual incluiría también las cuencas, las microcuencas de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua. Entonces, estos impactos pues se verían hasta allá. Dentro de las últimas cosas que han ocurrido, por ejemplo, citamos el caso del interés del gobierno por una reforma a la ley de minería. O sea, el gobierno ha manifestado en conversaciones privadas que tiene interés en reformar la ley, pero no tanto en la temática de afectaciones quizás ambientales o sociales, ¿verdad? Sino que más que todo en la recaudación fiscal. Todos sabemos que los gobiernos de Centroamérica están muy interesados por el tema fiscal y más que todo el gobierno de Honduras,
que se siente acorralado. Las empresas no están pagando. De hecho, en el 2020 hubo una exoneración potente a las empresas mineras aprobada por el gobierno. O sea, no hay una recaudación fiscal suficiente para sostener el aparato gubernamental. Prueba de ello es que muchos de los funcionarios públicos del gobierno pasado continúan en el gobierno actual producto de la baja recaudación del gobierno. Esto nos lleva a abrirnos a empresas mineras, a una reforma posible a la ley de minería con un objetivo de mayor recaudación fiscal. Y noticia, en el Caribe sí hay petróleo, o sea, sí hay petróleo. Ya hubo una exploración a través de un contrato que aprobó el gobierno de Honduras desde el 2013 y ahorita estamos ya a caer en la fase de explotación. Habría mucho que decir de esto. Hemos hecho actualmente tenemos un documento interno de Oxfam que en su momento lo vamos a compartir públicamente sobre la investigación de este contrato minero y de la consulta que se hizo en el norte. Solo decir que el pueblo garífuna no fue consultado porque la consulta no se les hizo previa y ellos no aceptaron por ese motivo, porque ya el contrato estaba firmado y ellos dijeron, bueno, con un contrato firmado, ¿para qué nos consultan? Entonces, esto sería, cierro diciendo, dentro de otro elemento de contexto, es que el conflicto de la UAM, por ejemplo, que es el conflicto agrario más sangriento y más largo en años en Centroamérica, continúa, ¿verdad? Continúa cobrando muertes en este año noticia, pues esta certificadora de Palma, RCPO, ha enviado consultas, digamos, para certificar 2 de las plantas procesadoras de Dinant, lo cual nos pone en decir que como la comunidad internacional de alguna manera premia, ¿no? Premia los abusos, premia la estigmatización, premia, ¿qué puedo decir yo? Los asesinatos en los conflictos agrarios, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos que decir de contexto, pero me quedo aquí para pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Leana. Igual seguiremos hablando un poco ya de los contextos específicos de cada país. Hay otra pregunta general que quiero hacerles y que ya la han ido tocando un poco, ¿no? Es decir, sabemos que están estos grandes proyectos extractivos, nos acaban de dar un contexto, pero también sabemos que muchas de esas cosas generan resistencia dentro de las comunidades, ¿no? Distintos tipos de comunidades, campesinas, indígenas, afrodescendientes, etcétera. Lo que yo quería preguntarles, pues, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos de sus países ante las demandas contra estos proyectos? Podemos comenzar con Guadalupe. Gracias, Fátima. Bueno, creo que Guatemala ha sido el país de las eternas resistencias, ¿verdad? Creo que la resistencia es primero al despojo de los territorios indígenas. Yo creo que esto es central, ¿verdad? Como decía también mi compañero acá, que en realidad la mayoría de las concesiones, tanto mineras como petroleras, están en territorios indígenas y que históricamente han sufrido varios despojos dentro de esos territorios. Entonces yo creo que eso es, por un lado, digamos, importante, porque justo de ahí viene la resistencia, ¿verdad? Creo que la resistencia es a la imposición de un modelo económico que es desigual, que externaliza todos los impactos ambientales, que externaliza todos los impactos en la salud de las comunidades y que, por lo tanto, pues, al final, digamos, ¿quién no se va a oponer o resistir a que dañen sus fuentes de agua, que dañen la salud de sus comunidades, que pongan en riesgo, digamos, el futuro de las otras generaciones? Yo creo que, por un lado, digamos, también eso ha alimentado las resistencias y, bueno, que vivimos en realidad frente a una gran desigualdad en donde las personas, pues, muchas de las personas viven de la tierra y de los recursos que la tierra da, ¿verdad? Y creo que al vulnerarlos y al poner, digamos, todos estos riesgos, eso se ve dañado, ¿verdad? Y entonces, pues, esto crea al final, digamos, que las personas muchas veces son expulsadas de sus territorios y obligadas a abandonar un modo de vida que ha sido transmitido de generación en generación, que tiene una forma diferente de ver el mundo, ¿verdad? De relacionarse con los ríos, con las plantas, con los árboles. Y por lo tanto creo que de ahí nace un poco esa resistencia, ¿verdad? Que al final creo que los extractivismos justos son como que este choque de formas de percibir el mundo, ¿verdad? Y
Y ya mi compañera Lucía también mencionó ahí a Arturo Escobar, creo que las dos somos fans, ¿verdad? De cómo él aborda este tema, pero justo él habla, ¿verdad? De diferentes cosmovisiones de entender el mundo, ¿verdad? Esta como realidad única que se quiere imponer desde el norte global, desde esta verticalidad de modelo económico, ¿verdad? Que es, bueno, en donde se ve la naturaleza como un recurso que puede ser explotado y que debe ser explotado, ¿verdad? Creo que muchos de los estados centroamericanos están fundados bajo la base de que se deben aprovechar estos recursos para el bien de la nación, pero realmente el bien de la nación debería estar constituido pues por las partes de su población, ¿verdad? Pero en este caso, al final, digamos, muchos de lo que se extrae, al final, digamos, tampoco regresa a los lugares a los espacios locales, sino al final todo esto se extrae la riqueza, se extraen los servicios ecosistémicos, se destruyen los ecosistemas locales, ¿verdad? Se destruyen también las comunidades locales y después estos enclaves pues solamente se retiran y ya, ¿verdad? Entonces yo creo que acá en Guatemala ha habido resistencia desde mucho tiempo atrás, pero en los últimos años creo que la resistencia también se ha caracterizado por ser una resistencia pacífica, ¿verdad? Creo que la gente está clara que si la violencia como se usa, se les devuelve, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que estaba ahí. Y a pesar de esto, a pesar de que ha sido resistencia pacífica, el Estado ha reaccionado con violencia, ¿verdad? Creo que en el gobierno de Alejandro Yamatei es donde más, perdón por los ruidos de fondo, donde más estados de sitio hemos tenido en Guatemala, ¿verdad? Y justamente coinciden y traslapan con donde han habido, pues ahí, resistencias, ¿verdad?, ante proyectos extractivos. Entonces, yo sí creo que esa es una forma de cómo ha reaccionado el Estado, pero creo que la forma más común que ahora está reaccionando el Estado es pues con la criminalización, ¿verdad? Y con la criminalización como el permitirla, el alentarla, ¿verdad? No solamente contra los defensores de la tierra y las personas que están en resistencia, sino creo que ya se ha llegado a un nivel generalizado, al menos acá en Guatemala, en donde también se criminalizan periodistas, se criminalizan opositores políticos, y al final creo yo que la criminalización y el uso de la justicia de una forma represiva es una de las formas que caracteriza más la violencia y la represión y las respuestas de parte del Estado en este momento. Bien, igual sobre la pregunta que han estado colocando en el centro, yo creo que el Estado ha jugado, y lo veo en dos vías. En primero, yo creo que todos los gobiernos han sido vehículos que han facilitado las condiciones para que el modelo extractivo esté tan en las venas de nuestros países centroamericanos, concretamente en Honduras, ¿no? Es decir, han sido el camino más sencillo para los enclaves, para todos los enclaves que hemos pasado en nuestro país, ¿no? Pero yo creo que juegan una doble función, además de ser el vehículo que habilita los marcos, han sido también ese actor que ha potenciado la creación de las élites y ha favorecido a las élites económicas. Es decir, esta disputa entre dos visiones de desarrollo, de progreso, de como lo quieran ver, este tema es precisamente por una disrupción o digamos un enfrentamiento entre visiones sobre qué consideramos que nos podría beneficiar como países, pero que al final ha respondido a los intereses para la conformación y robustecimiento de las élites económicas y políticas del país, que están sostenidas bajo estas dinámicas empresariales que requieren el sacrificio completo de los ecosistemas, de la naturaleza y claramente de las comunidades que ahí se encuentran. Yo creo que ese ha sido un papel un poco complejo. Yo creo que para el abordaje de la conflictividad, incluso en Honduras, a mí me parece muy preocupante cuando queremos abordar la conflictividad socioterritorial únicamente desde un enfoque jurídico. Es decir, estamos aniquilando por completo, es decir, el sistema legal, y no sé si pasará, pero creo mucho que también pasa, ¿no? Este tema de únicamente considerar lo jurídico que aniquila por completo las ontologías. Y cuando hacemos referencia a las ontologías, me refiero mucho a este tema de lo que implica o de la necesidad de un bien común en relación a las comunidades, a los pueblos indígenas. ¿Qué significa un río? ¿Qué significa una montaña? Y el abordaje jurídico, precisamente con esto que mencionaba Guadalupe, con el tema de criminalizar, judicializar, aniquila por completo el sentido de pertenencia a un espacio.
la necesidad que tengo de proteger y de asistir al respeto de los bienes comunes de la naturaleza, más allá de que me pertenezcan o de que me sirvan, es un tema de sostener las dinámicas de armonía entre las comunidades que viven en ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que ha sido también un error y lamentablemente los marcos jurídicos han facilitado mucho ese abordaje únicamente jurídico que desconoce otras dinámicas, otras interrelaciones que se tejen en el marco de las conflictivas y en el mismo territorio, y cómo el gobierno ha sido parte, los gobiernos han sido parte de facilitar el despojo, han facilitado la anulación del conocimiento y han facilitado por completo, han deslegitimado por completo a los actores comunitarios, los han criminalizado, a los defensores y defensoras de la tierra y del territorio, les han montado juicios, y cómo todo el aparato estatal continúa sirviendo a estas dinámicas de acumulación, al final sin que el Estado sea capaz siquiera de posicionar un tema, digamos, del comercio internacional justo o del intercambio ecológicamente desigual, sin ser capaces los gobiernos de plantarse de frente a un modelo que está implicando el sacrificio de nuestros territorios. Entonces, en esa lista, para mí, la respuesta de los gobiernos ha sido nula, la respuesta del gobierno ha sido que no sé si es porque no hay una capacidad de comprensión, pero responde a intereses y claramente a los intereses de las grandes empresas. Entonces, en esa línea, el gobierno ha habilitado, ha facilitado, y pues hay múltiples ejemplos en Honduras de cómo sentencias de la Corte, por ejemplo, en casos del Triunfo de la Cruz, por ejemplo, siguen sin que el Estado dé respuesta a múltiples violaciones de derechos humanos en el marco de la conflictividad, en temas de disputas de tierra, pero también en el tema de alteración de los temas ecosistémicos, ¿no? que se envuelven por ahí. Entonces, ese podría ser el papel, así podría describir el papel de los gobiernos de Honduras en relación a las demandas sobre los proyectos extractivos. Sí, en el caso del régimen de Ortega Murillo, la respuesta ha sido violenta, ha sido de asesinato, de persecución, de mandar al exilio defensores ambientales, de cancelar la personería jurídica de todas las organizaciones ambientales independientes en el país. La respuesta ha sido de cómplice, más bien ha aumentado cuando uno vemos la crisis sociopolítica surgida en 2018, que precisamente surgió alrededor de la denuncia en la negligencia en la atención del incendio en la Reserva Biológica Indio Maí, luego también de las protestas por el seguro social. Lo que vimos fue que muchos de los capitales de inversionistas vinculados a los proyectos extractivos más bien crecieron en ese momento, y ahí donde vos ves la vinculación que tienen estos capitales con el Estado autoritario, que por un lado persigue a opositores, a ambientalistas, a pueblos indígenas, etcétera, y por otro lado le da la bienvenida con un sinnúmero de exoneraciones, de facilidades a los inversionistas que vienen a extraer los recursos de nuestros territorios. Entonces ahí es un papel cómplice el que ha tenido el régimen de Ortega Murillo en el proceso extractivista. Por eso es que nosotros identificamos, incluso no solo cómplice, ha sido socio de muchos de estos proyectos extractivistas. Uno de los procesos como más evidente en el caso del extractivismo forestal ha sido el caso de Albaniza, esta empresa vinculada o organizado a través de capital venezolano, de apoyo de la cooperación venezolana, que el régimen estableció esta empresa Alba Forestal, que extrajo más de 5 millones de metros cúbicos de madera, donde en la zona del Caribe norte del país, obviamente se supone que iba a extraer árboles tumbados por el impacto del huracán Félix en ese momento, pero que al final mucha de la extracción fue una nueva extracción, es decir, con un proceso, una serie de procesos de instalación en comunidades indígenas que no generaron ningún beneficio y que fue prácticamente manejado esta empresa como una empresa familiar vinculada a ese nuevo capital de inversión que tuvo a través de la cooperación venezolana.
Entonces, el proceso o la respuesta del Estado nicaragüense, del régimen de Ortega Murillo, ha sido criminal, ha sido de impunidad para los asesinatos que han habido en las comunidades indígenas, en los territorios indígenas y afrodescendientes. Nicaragua lamentablemente se ha sumado a los índices de Honduras y Guatemala de asesinato a defensores de la tierra y vinculado a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Llegamos a ocupar el 3er puesto en uno de los años. Es decir, este nivel y este proceso de complicidad ha criminalizado pues la labor de los defensores ambientales en el país. Sí, bueno, no hay una comprensión, como decía Lucía, de este valor social y cultural que tienen las comunidades locales y los pueblos indígenas. Recuerdo cuando se quiso aprobar una ley de consulta para Honduras, las veces que aparecía la palabra territorio era cero, incluso ni en las siglas, cuando se estaba basando en el convenio 169 de la OIT, que en todo momento no habla de tierra, sino que de territorio. Y es una manera de reaccionar al gobierno, de decir, bueno, no reconozco, por ejemplo, cuando voy a aprobar un proyecto extractivo, no reconozco ese concepto de territorio como una unidad de desarrollo social y cultural de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Otra de las reacciones del gobierno ha sido la militarización de las zonas de conflicto. O sea, vuelvo a la UAN, está completamente militarizado y seguimos militarizados en Honduras. El cambio de gobierno no ha cambiado esa militarización que podemos ver en los sectores de mayor conflicto. E imagínense, si tenemos concesiones en 15 departamentos de Honduras, pues hay una militarización similar, ¿no? En esos 15 departamentos. La otra cosa es el debilitamiento del aparato gubernamental. O sea, nosotros tenemos una concesión, tenemos esta cantidad de concesiones, sin embargo, el aparato estatal está completamente debilitado como para dar seguimiento, como para hacer estudios de factibilidad de esta cantidad de proyectos que están aprobados. Entonces, es un debilitamiento totalmente, ¿cómo puedo decirlo? Es un debilitamiento y completamente inducido, ¿verdad? Completamente inducido. Y tenemos también mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos también debilitados, ¿verdad? El mecanismo que hay en Honduras, si bien es cierto, está funcionando, pero está funcionando sin recursos e incluso sin una voluntad política realmente para que se atiendan los casos de protección que llegan hacia él, ¿verdad? Y la otra otra reacción del gobierno ha sido el cierre del espacio cívico para los defensores. Por ejemplo, el delito de usurpación, que ahora funciona incluso para las vías públicas, ¿verdad? Y que en la reciente derogación, que ese es parte del contexto, también se derogó el concepto de personas políticamente expuestas, donde decía que las organizaciones de sociedad civil y de la cooperación éramos personas políticamente expuestas, lo cual incluía un mayor control de los bancos e incluso ese freno que se podía, que se daba a través de esta definición del artículo 2, ¿verdad? Del decreto 93-2021, donde las personas pues podrían tener todas estas restricciones, ¿verdad? Y era una dedicatoria exclusiva para sociedad civil. Bueno, yo hablaban de la maldición de los recursos y es cierto, yo me siento hasta cierto punto contenta porque no existen tantos minerales de transición en Honduras, quizás manganeso por ahí, pero aparentemente la presencia es baja. Ahora, no hay un estudio del gobierno para eso, porque el gobierno está debilitado y no tiene capacidades para establecer los parámetros de si hay minerales de transición en Honduras, ¿verdad? Sentencias de la Corte que no han sido otra reacción del gobierno, sentencias de la Corte Internacional que no han sido ejecutadas. Cierro con esto que ya lo mencionaba Lucía, por ejemplo, con lo de Triunfo de la Cruz. Incluso el gobierno ha otorgado concesión para que se produzca palma
en los terrenos que ya fueron dicho que les sean devueltos a la comunidad. Entonces, estas son las reacciones de los gobiernos que no están valorando todo ese valor cultural, social que tiene el territorio para nuestras comunidades y que han dado paso a un modelo completamente depredador sin respetar las garantías de derechos humanos a nuestras poblaciones locales ni a nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias, Leana. Bueno, en esta nueva ronda de preguntas ya tengo preguntas específicas para cada uno. Esta vez quería hablar con Guadalupe y bueno, estás en el Observatorio de Industrias Extractivas y ya habíamos hablado anteriormente sobre este tema y también Leana lo está poniendo sobre la mesa, ¿no? Los minerales de transición y específicamente minerales de transición energética. Y viene a cambiar todo el panorama geopolítico porque es el nuevo objetivo de los países del norte global, ¿no? Y yo quería saber qué papel juega Centroamérica en este proceso y bueno, cómo podemos vernos afectados. Bueno, gracias, Fátima. Sí, justamente, pues Leana lo mencionaba, ¿verdad? De que la verdad es preocupante porque actualmente, digamos, para hacer una transición, digamos, de un modelo energético basado en combustibles fósiles, digamos que desde las mismas corporaciones, desde la Agencia Internacional de Energía y desde los estados con mayor poder del norte global, ¿verdad? Lo que se propone es una transición energética hacia energías que son de carácter en teoría renovables, pero para construir estas tecnologías de energías renovables se necesita una gran cantidad de minerales, ¿verdad? Y creo que ya lo estamos viendo en toda la región latinoamericana, ¿verdad? Creo que en el sur más es el tema del cobre, del litio, toda esa presión que están habiendo ahora, ¿verdad? Incluso creo que si lo vemos como desde esta perspectiva geopolítica, ¿verdad? Sí hay como una gran presión. Creo que la guerra en Ucrania, digamos, fue un punto de quiebre en donde se instaló como esta narrativa del miedo, ¿verdad? Hacia una inseguridad energética, hacia atentados energéticos, también este atentado que hubo, bueno, la explosión, la destrucción de este gasoducto entre Rusia y Alemania. Y bueno, todo este tema, digamos, que le dio un cierto giro y como que los países en términos geopolíticos, digamos, actualmente China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea están compitiendo por el control de estos recursos, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros quedamos en el medio otra vez, ¿verdad? Como esos territorios de conquista, como creo que lo ven desde allá, ¿verdad? Solo que en este caso, pues, se justifica esta conquista o este despojo de estos recursos porque en teoría es para la solución al cambio climático, ¿verdad? Que en principio causaron, digamos, esos mismos modelos económicos depredadores, solo que ahora se está, en lugar de explotar el petróleo, pues se está buscando explotar estos minerales de transición, que hay un listado como de 30 minerales. Y hay un estudio que se publicó este año de la Universidad de Queensland en Australia, y ahí analizaron 5,000 proyectos mineros a lo largo de toda la región, ¿verdad? De todo el mundo, perdón. Y creo que esta base de datos se queda un poco corta porque ya escuchando a los demás compañeros, creo que hay muchas más licencias que tienen que ver con minerales de transición, que por ejemplo en la región, en Guatemala, pues es el caso del níquel. En Panamá es el cobre, ¿verdad? Las minas de oro, digamos que el oro no se considera un metal de transición, pero siempre están, digamos que las venas de los minerales están, oro y plata siempre están juntos, digamos, casi la mayoría de las veces. A veces pues el yacimiento es más plata o a veces más oro. Y la plata sí se considera un recurso, un mineral como de transición, porque al final esta se utiliza para hacer paneles solares, ¿verdad? Creo que la demanda de cada mineral varía, pero la mayoría está, estos son como, y zinc, que es el otro mineral que sí está como presente en la región centroamericana, ¿verdad? Y de esa base de datos que ellos hicieron, identificaron 40 proyectos mineros en la región centroamericana, que como les decía, yo creo que se puede actualizar y se puede profundizar y especificar mucho más, ¿verdad? Pero al menos 40 fueron identificados en este estudio, y de esos 40, 25 están sobre territorios indígenas o en cercanías de territorios indígenas. Y esto pues es importante porque al final digamos que son estos territorios y estas culturas quienes menos han aportado a ese cambio climático
que está derivado de un consumo desproporcionado de energía, ¿verdad? De tener un desbalance entre nuestra vida y pues el balance energético, porque la energía son muchas cosas, ¿verdad? No solamente es la transmisión de energía, la generación, sino también son todas estas cosas que producen vida en los espacios locales, ¿verdad? Y que esa energía que está en la tierra, pues es extraída a través y convertida en un mineral, ¿verdad? Pero toda la energía que daba en ese espacio, pues también se pierde, ¿verdad? Y al final las personas que pagan y a quienes les está destruyendo sus espacios, donde las montañas en donde están sus fuentes de agua principales, las montañas en donde están sus plantas medicinales, los espacios en donde ellos tenían una mayor fertilidad para cosechar, todos esos espacios pues se están perdiendo, ¿verdad? Porque se prioriza la extracción de minerales. Y bueno, creo que para terminar ahí, yo creo que en general a nivel centroamericano, digamos, en términos de la matriz económica, no representan un gran porcentaje de la matriz económica estos proyectos mineros, a pesar de que sí representan un gran problema en la región y han creado conflictividades socioambientales y han desplazado personas y han violentado a muchos, ¿verdad? A través de la criminalización, la represión, como hablamos, no representan un gran porcentaje de la matriz económica, digamos. Creo que la excepción en Centroamérica es el caso de Panamá, en donde el cobre sí ha tomado mucha relevancia en los últimos años y representa un 43% de la matriz de exportaciones de Panamá. Y en cambio, por ejemplo, Guatemala solo el 2.9%, pero bueno, les dejo ahí algunos datos, ¿verdad? En donde al final en los otros países de la región, menos del 5% representa el ingreso, digamos, de minerales, a excepción de Panamá y Nicaragua, que pues es el 14% de la matriz, el oro. Pero con eso lo dejo, Fátima. Muchísimas gracias, Guadalupe, por estos datos. Bueno, ahora quería ir con Lucía, específicamente en el caso de Honduras. Ahorita hablamos un poco, bueno, a nivel general sobre estos minerales y a propósito de transiciones energéticas, ¿no? Yo creo que no estamos tan familiarizados con lo que está pasando en Honduras con la exploración petrolera. O sea, vimos que incluso Andrés Manuel prometió ayuda, sabemos que Pemex está involucrándose por allá, pero bueno, yo creo que para la gran mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que implica proyectos incluso en fase exploratoria, como lo que está pasando ahorita. Entonces quería, ya nos habías comentado, pero que nos contaras a profundidad, pues, cuál es la situación en la que está el proyecto y quién está involucrado, ¿no? Bien, yo igual, Leana seguramente me va a apoyar más adelante, pero sí creo que es importante lo que ya mencionaba ahora mismo sobre el tema de cómo está en revisión, ¿no? El contrato ya se hizo el tema de exploración, se encontró petróleo, y cómo se está revisando este contrato a nivel de cuáles han sido los vicios de nulidad para cancelar ese contrato, y lo que creemos que está en esta línea es un tema de renegociación del contrato y ver a quién se le entrega. Las negociaciones de energía de la ENE, más que todo, que es la empresa que regula el tema energético acá en Honduras, han ido en línea con Pemex. Las últimas noticias que hemos recibido, o lo que se ve públicamente, es que nuestros funcionarios se están capacitando con Pemex para el tema de extracción petrolera. No nos preocupa, y fíjense que vaya, como en Guatemala y digamos ya se habla de estos minerales para las transiciones, y Honduras está entrando más bien a dar prioridad a la extracción petrolera, sabiendo que no va a significar. Tanto a mí lo que me preocupa, y lo hemos planteado como CESPAD en varias ocasiones, la primera es que el gobierno de Honduras está impulsando una propuesta de ley de justicia tributaria, le han llamado, y esta ley contempla el petróleo como un eje estratégico para el desarrollo. Y en los debates, este año pasó ese debate, la necesidad humana continúa justificando cualquier tipo de extracción que implique la muerte de lo que sigue, es decir, de todo el ecosistema y de las comunidades que estén ahí. Es decir, se va a acabar el petróleo y no va a durar para siempre. Lo que sí va a durar para siempre va a ser la devastación que generaste, el tejido y división comunitaria que dejaste ahí, sin, y lo decía Guadalupe, sin que esto represente un gran logro. Imagínate, Honduras ni siquiera tiene para procesar.
Es decir, ¿cuáles van a ser? No tenemos ni siquiera las instituciones con las capacidades adecuadas para medir el impacto ambiental. En Honduras son las empresas extractivas las que hacen los estudios de impacto ambiental y los entregan a la institucionalidad para validar sus licencias, porque no hay una capacidad institucional para dar respuesta a lo que posiblemente venga o vaya a pasar con una explotación petrolera. A mí lo que me preocupa, y lo reitero, es que existiendo tanto documento, existiendo tanta experiencia latinoamericana en relación a cómo le va a los países que explotan petróleo, qué pasa con los derramamientos de petróleo, Honduras insiste ahora y su debate en un gobierno que se asume de la socialdemocracia, pretenda que el petróleo resuelva la crisis energética nacional y pretenda justificar esa explotación por la necesidad humana. Sigue siendo muy antropocéntrico y somos capaces los humanos de seguir justificando nuestra necesidad y anteponerla a la naturaleza, al planeta. Entonces yo creo que el contrato ahora mismo está en esta dinámica, no están viendo qué pasa con el contrato, si realmente se consultó, Liana ya lo mencionaba anteriormente, no se ha consultado a las poblaciones indígenas que están en ese espacio y yo creo que también el tema de la explotación petrolera debe ser un tema de debate nacional y debe ser llevado a consultas nacionales en relación a esto. Es decir, tengamos debates con evidencia y lo que pasa, y me imagino que en la mayoría de sus países y de los países centroamericanos pasa, el tema de la opacidad, en el tema del acceso a información sobre lo que realmente está pasando. Es decir, en Honduras quien tiene acceso a estas informaciones sobre qué está pasando, cómo se están moviendo, qué grupos están interesados en esto, pasa por una búsqueda insaciable, ¿no? E incluso por conexiones, pero no necesariamente toda la ciudadanía tiene conocimiento, no tiene acceso a información, perdón, esa era la palabra, no tiene acceso a información para realmente generar un debate público nacional que nos permita entonces decidir a la ciudadanía sobre si realmente necesitamos. Imagínate que la gente todavía asocia que vamos a empezar a explotar petróleo y se va a acabar el tema de la energía. Y no es así. Las hidroeléctricas, las solares llevan años instaladas en Honduras y no se ha resuelto el tema energético. Ni las mismas comunidades aledañas. ¿Por qué creer que con el petróleo va a ser diferente? ¿Qué me garantiza a mí que la institucionalidad está lista para llevar? Y otra cosa, yo comentábamos con unas compañeras de México de otras organizaciones. Pemex está asociado a temas de corrupción en México. ¿Cómo? Y retomo el tema de la corrupción extractiva, ¿no? ¿Cómo entonces una empresa que está cuestionada por este tema y por las mismas organizaciones territoriales, ONGs y organizaciones de derechos humanos en México va a tomar contratos de petróleo con estas complejas, digamos, aristas, ¿no? El tema de acceso a información, el tema de información de calidad y el tema de qué institucionalidad es la que te va a recibir la explotación petrolera? Entonces, por ahí esperaría, igual, me imagino que Liana va a también retomar algunos actores relevantes en este marco. Lo que sí quiero dejar instalado es que es una prioridad y que ha sido elevado al debate como una prioridad la extracción del petróleo, está representando amenazas y ahora mismo este debate, ¿no?, entre las comunidades sobre qué hacer con el tema del petróleo. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por el panorama también para quienes no estamos tan familiarizados o entrados al debate de lo que está pasando en Honduras, específicamente con el tema del petróleo. Y bueno, la conversación se va encaminando. Siento yo que las preguntas no están aisladas unas de otras. Y lo que yo quería hablar con vos, Amaru, es que, bueno, en la región nos damos cuenta que existen muchas similitudes en cuanto a modelos extractivistas. Y hay muchas transnacionales que se dedican a estos temas que operan en la región, que no operan en un solo país. Y bueno, también están los fondos del Banco Interamericano. Por ejemplo, hay ciertos fondos también dedicados a ciertos temas que pueden ser, no sé, transición energética, etcétera. Yo quería que nos contaras un poco cuáles son estos fondos o empresas interesadas en impulsar estos proyectos más transnacionales y, bueno, qué influencia tendrían en los gobiernos no de cada país, pero bueno, ¿qué sabes vos sobre esto también? Yo quisiera agregar que parte también de la resistencia, y quisiera agregar a la pregunta anterior, que parte de la resistencia que se ha tenido es el cambio generacional, y en esta conversación estamos generaciones más jóvenes hablando sobre lo que está pasando, interesados sobre lo que está pasando en nuestros países
con la situación extractivista en la región. Y eso para mí es una evidencia de cómo nosotros, como una generación más joven, también hemos retomado el interés de continuar monitoreando y denunciando la situación que está pasando, y esa es una acción también de resistencia importante. Con respecto a tu pregunta, mira, que hay los intereses económicos también se ven en la región, es decir, indistintamente de donde estén, por ejemplo, hay grupos regionales que se instalan como Pantaleón, que se instala con ingenios azucareros, grupos regionales, incluso de interés mundiales como Nestlé, que está viendo a esta región, sobre todo a Nicaragua, para café robusta, pero que tiene otras subsidiarias en toda la región. Recordemos que estos también son intereses históricos. En la historia del extractivismo hay que mencionar todo el complejo bananero de algunas empresas norteamericanas que se instalaban en nuestros países y que es un patrón también y que ha sido patrón por algunas empresas como Numar, que se ha instalado a través de subsidiarias para el saqueo y el monocultivo de palma africana en varias partes de Centroamérica. Es decir, ese patrón se mantiene, pero alrededor de eso están toda una serie de mecanismos financieros que financian esas inversiones y que en muchos de los casos se olvidan de los pasivos ambientales que generan esas explotaciones extractivistas en esos territorios y que incluso hacen la mirada hacia otro lado cuando se les reclama por el incumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales que deberían de cumplir las empresas que están financiando. Y hay algunas iniciativas incluso de denuncias contra el Banco Mundial por el financiamiento de varios de proyectos extractivos. Incluso en Nicaragua estamos luchando por el incumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales en el caso de pueblos indígenas con el Fondo Verde del Clima. Incluso en Honduras también, sobre todo el territorio Miskito, todos los territorios miskitos que están en la costa atlántica hondureña, también se estaban cuestionando de cómo se han hecho los procesos de consultas alrededor de estos proyectos. Y obviamente el BESIE, que es un actor importante de financiamiento a diversos grupos empresariales, que su director incluso va de salida, pero que ha dicho que ellos no ven ninguna materia de derechos humanos, y yo agregaría ni de derechos ambientales, mucho menos, dentro de la selección y la identificación de los proyectos que aprueban a ser financiados para la región centroamericana. Nosotros tuvimos un caso de KfW, sobre todo vinculado al financiamiento de la palma africana. Por un lado, estaba financiando la palma africana, que estaba aumentando la deforestación en el municipio del Castillo y que todavía se mantiene, y por otro lado estaba promoviendo el financiamiento de sistemas agroforestales de cacao. Pero ya la palma iba avanzando sobre esos ecosistemas agroforestales que estaba promoviendo un mismo ente financiero. Entonces, cuando ves esas dicotomías que te encontraste, que los propios sistemas financieros de inversión que están promoviendo estos megaproyectos o que están facilitando la inversión de estos megaproyectos y estos proyectos extractivos, pues obviamente cuestionás cuál es el rol en las normativas y el cumplimiento de esas salvaguardas que deberían de cumplirse. Incluso cada vez más estamos presionando porque estos sistemas internacionales tengan cierto nivel de garantía para poder responder sobre todo sobre esos pasivos ambientales que están generando estas empresas extractivistas. En muchos de sus países de origen de estos capitales no podrían hacer eso, porque simplemente los códigos ambientales, el marco legal y ambiental de esos países son superior a nuestros países, piden mayores garantías para disminuir cualquier impacto sobre su población. Pero lamentablemente en nuestros países todavía tenemos instituciones débiles, tenemos un marco
jurídico-ambiental que no se está cumpliendo. En el caso de nicaragüenses, por ejemplo, el Ministerio de los Recursos Naturales recibe 0.2% del presupuesto general de la República y tiene que cuidar 75 áreas protegidas, más toda una serie de concesiones, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad política de nuestro gobierno de asignar una partida presupuestaria importante para el rol que juegan, por ejemplo, los ministerios del ambiente en la región? Entonces, esas son parte de la situación que nosotros vemos, de los intereses económicos y cómo se financian estos proyectos extractivos, y que una de las soluciones que hemos visto es la aplicación de esas normativas internacionales, y por eso es importante dar continuidad a estos casos. Hay incluso sentencias que se han ganado en la región, sentencias incluso contra mineras de capital canadiense, como el caso de Guatemala, pero son prácticamente un ejemplo, están en vía de extinción porque son muy pocas, porque llegar hasta ese proceso ha implicado toda una serie de esfuerzos y de trabajo que es muy difícil. Sin embargo, pues ese es el camino que está tomando frente a estos proyectos extractivos y frente a ese incumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales que están habiendo en estos proyectos. Muchísimas gracias, Amaro. Vamos con Leana. Leana, vos como oficial de Oxfam, bueno, vos como parte de Oxfam, perdón, me imagino que trabajan muchísimo también con personas defensoras, no solamente con el monitorear lo que pasa en los territorios. Y habíamos conversado un poco sobre pues los temas, ¿no?, de protección, y quería saber cuál es la situación de estas personas defensoras y defensores y qué protocolos se deberían establecer las organizaciones internacionales en estos casos, ¿no? Bueno, me voy a centrar un poco en las defensoras de derechos humanos, dado que Lucía un poco amplió en este caso y creo que también Guadalupe. Tenemos un sistema patriarcal que genera discriminación y violencia hacia las mujeres defensoras, y es una discriminación y violencia bastante diferenciada. Hay formas específicas de violencia con un fuerte componente de género. Por ejemplo, atacan mucho la sexualidad de las mujeres, los roles asignados tradicionalmente. Existe mucha difamación también en los territorios. Nos comentaba, por ejemplo, en el último conversatorio con mujeres defensoras que tuvimos, que muchas veces le decían, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ir a cuidar a sus hijos, son unas irresponsables, o sea, como mucho haciendo alusión a ese rol, ¿no?, que la sociedad patriarcal les ha asignado a ellas. La otra es la descalificación. Entonces, la labor de defensoría realmente para las mujeres defensoras supone una carga más adicional a la que ya, por ejemplo, se les ha establecido en esta responsabilidad casi única que tienen las mujeres, o mejor dicho, en solitario con relación a las responsabilidades del hogar. Urge entonces una respuesta diferenciada desde los mecanismos de protección. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública ha creado contextos permisivos para las agresiones y el acoso sexual. O sea, se da muchísimo, por ejemplo, que si una mujer es detenida y es llevada a una celda en alguna municipalidad o en alguna estación de policía, sean manoseadas, acosadas sexualmente, se les hagan agresiones verbales con mensajes obscenos o de claro contenido sexual. Entonces, la otra cosa son las amenazas hacia las hijas, por ejemplo, amenazas de ser violadas, que esto no lo pasan los hombres. Otra cuestión que ha sucedido y que lastimosamente sucede también para hombres como para mujeres es, por ejemplo, que las mismas personas que los detuvieron y que los agredieron son luego los que son asignados por el mecanismo de protección para que les estén dando monitoreo y protección, o sea, en una cuestión terrible que más bien genera miedo, y esto hace que las personas defensoras de derechos humanos no acudan al mecanismo de protección porque le van a asignar personas de la misma posta policial donde han sido agredidos, ¿verdad? Entonces hay un miedo consecuente. Entonces la falta de preparación de estas personas, sean militares o sean policías, es evidente y perpetúa más bien una doble violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos. La otra cuestión es que las mujeres defensoras
no solo sufren en ese contexto patriarcal fuera, ¿no?, de agresores externos, sino también hay agresores internos. Sabemos que las organizaciones de sociedad civil, algunas todavía mantienen ese corte patriarcal y existen como esos celos internos de cuando las mujeres sobresalen. De la misma manera, las familias representan una carga importante al no estar de acuerdo en que se expongan y en esta labor que ellas realizan, generan esa contradicción. Entonces, realmente las mujeres defensoras de derechos humanos sí que la pasan muy mal. Por un lado la familia, por otro lado su organización o su estructura local y su estructura local organizativa, y también que el más fuerte agresor, que podríamos decir que es el Estado, ¿verdad? Muchas podemos ver también las políticas públicas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental no contiene disposiciones para que las mujeres sean consultadas de manera diferenciada. Vaya, por ejemplo, las contaminaciones por metano, por mercurio, que ya no se utiliza tanto en Honduras, pero sí es utilizado en la minería artesanal. A quien afecta más relevantemente a las mujeres y su aparato reproductivo, ¿verdad? Pero tampoco están siendo consultadas en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Bueno, en primer lugar es un marco bastante retrógrado, pero ni el CINEA contiene disposiciones que prácticamente está a nivel de política, que sí podría reformarse fácilmente, ni los mecanismos de protección, y hemos de aceptar también, y con esto cierro, que los mecanismos de protección, por ejemplo, que maneja la cooperación internacional y la sociedad civil, tampoco tiene más atención. Por ejemplo, del espacio de agencias de cooperación internacional, que en este caso lo lidera CEMACHE, claro que sí, porque lo lidera una organización feminista, entonces tiene esa sensibilidad de género y esas disposiciones un poco diferenciadas, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, que ofrece la cooperación que no tiene tanta esta sensibilidad y que no hay protocolos aún que dicten esto. Lo mismo el mecanismo de protección tampoco tiene protocolos al respecto, el mecanismo de protección nacional. Muchísimas gracias, Leana. Bueno, ya estamos en tiempo, tenemos 1 hora en este espacio, se ha pasado súper rápido y ha sido muy interesante también conocer los puntos compartidos y también las diferencias en cada país. Yo quería cerrar con una última pregunta, que es una provocación. Sé que es difícil tener una respuesta precisa para este tema. Y bueno, lo que sabemos, ¿no? El extractivismo es vendido por los gobiernos de turno como única alternativa de progreso, principalmente para nuestros países, ¿no? Países en desarrollo. Yo lo que quería preguntarle es qué otros discursos o enfoques deberíamos instalar en la sociedad también para combatir estas narrativas. Bueno, comenzamos con Guadalupe. Gracias, Fátima. Sí, yo creo que, bueno, justo estamos en un momento en donde la crisis ambiental, la crisis climática, la crisis democrática nos hacen realmente cuestionar todo este modelo civilizatorio. Más bien es que siento que es como un modelo civilizatorio que está siendo impuesto a nivel global, ¿verdad? Obviamente con diferentes fuerzas detrás, pero en realidad creo que las alternativas están surgiendo desde los mismos territorios, ¿verdad? Yo creo que las comunidades tienen sus propias formas de relacionarse con la naturaleza, con su medio, hay formas alternativas de generar pues valor, ¿verdad? De generar también medios de vida. Y creo que eso es ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que como promover esta narrativa de que queremos una transición energética, pero no una transición liderada por las mismas corporaciones, sino realmente necesitamos repensar este equilibrio que tenemos con la naturaleza y repensar nuestro consumo de energía, ¿verdad? También no solamente creo que criticar el consumo es algo, sino porque hay una desigualdad en el acceso a energía, ¿verdad? Entonces esta desigualdad energética también es algo que hay que abordar, y yo creo que hay muchas oportunidades en ese espacio para generar alternativas a estos modelos, ¿verdad? Generar alternativas desde los mismos estados, generar alternativas como región también, ¿verdad? Yo creo que al final, digamos, a pesar de que estamos divididos por fronteras, en algún momento Centroamérica fue un solo
espacio territorial y también un espacio biológico, un corredor, ¿verdad? Y que ahorita está siendo amenazada por diferentes formas. Entonces creo que más bien las alternativas de este momento y lo que deberíamos priorizar es cuidar el agua, ¿verdad? Resguardar el agua, porque pues en el futuro ese será el bien común más crítico y más importante para todos, ¿verdad? Entonces yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias, Guadalupe. Bueno, seguimos con Lucía y luego Leana y ya luego cerramos. Sí, un poco pues más rápido, porque así ahí vamos más de la hora. Yo creo que hay narrativas instaladas, los pueblos indígenas, organizaciones comunitarias han dado cátedra por años en sus ejercicios de resistencia sobre cuáles deben ser esas dinámicas que deben ahora mismo guiar la forma en la que abordamos o la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Yo sí creo que es necesaria una apuesta realmente institucional, una política nacional que realmente no cambie por gobierno, sino que se genere una política ambiental con este nuevo debate crítico de Latinoamérica. Es decir, el pensamiento crítico latinoamericano se caracteriza por esas discusiones al desarrollo, por esas discusiones ahora mismo al tema del extractivismo. Entonces yo creo que es necesario que estos enfoques se retomen, se coloquen en el debate público, no para instrumentalizarlos, no para violentarlos, sino más bien para recuperar qué nos quieren decir estos discursos comunitarios, qué nos quieren decir las cosmovisiones indígenas. Que estamos, y yo no sé si estamos a tiempo, pero hay que instalarlo, elevarlo a esos espacios donde los grupos empresariales históricamente han controlado y elevarlo más, continuar elevando, porque yo creo que hay ejercicios riquísimos sobre cuál es la narrativa que tiene que estar instalada y debe ser este enfoque por la vida, por la naturaleza y por el equilibrio sistémico. Yo creo que el capitalismo ya demostró y todos los enclaves habidos y por haber en Honduras ya demostraron que no salimos de la pobreza, no hemos salido y no hemos salido del círculo de ser países pobres. Es más, ahora somos más pobres que antes. Entonces yo creo que habría que ver, bueno, pobres en el término de ingresos, ¿verdad? Porque en bienes comunes sí tenemos mucho y somos riquísimos en eso, pero cómo abordamos estos nuevos discursos y se llevan, se trasladan y se les da y se les releva la importancia que tienen en un momento de crisis ecológica como al que estamos asistiendo ahora mismo. Bueno, yo creo que también es bueno, me uno a lo que decía Lucía y Guadalupe y plenamente de acuerdo, y yo creo que es reconocer que el modelo está en crisis. O sea, el modelo no da para más. O sea, y pensaba en estas cumbres internacionales y en todos estos eventos que se dan, donde realmente nosotros vamos a ese territorio, vamos al territorio de ellos, de los que han depredado, de los que nos tienen como estamos, pero muy pocas veces ellos bajan a este territorio y es que tendemos a ver eso como que ahí está, incluso hay hay un formato para dirigirse a Naciones Unidas cuando uno va a estas cumbres internacionales, donde determinada manera de hablar, no sé, no es exactamente lo que se puede o no se puede decir, pero sí la manera de expresarlo. Y yo pensaba, ¿y por qué no hay un formato también donde estos que nos tienen como estamos van a realmente aprender de las culturas milenarias que han sobrevivido cantidades de crisis climáticas y están aquí para enseñarnos de mil maneras toda la cosmovisión, todo el valor del río, el valor de incluso de los espíritus ancestrales que están allí? O sea, cómo aprendemos y cómo no vemos esto como locura, sino que realmente lo vemos como algo que es superior a este mundo occidentalizado completamente y que puede incluso salvarnos de la crisis del modelo en la que estamos. Se habla mucho, y con esto cierro, se habla mucho de la transición de energías. O sea, vamos a buscar otra fuente de energía para que siga sustentando este modelo depredador y este modelo que no está dando resultados, pero muy poco se habla de reducir el consumo de los países industrializados, de los países desarrollados que nos tienen en la crisis mundial, no solo energética, porque no es una crisis energética, es una crisis del modelo, como ya lo dije, que está completamente fracasado y que con él estamos fracasando todas y todos. Muchas gracias, Leana. Bueno, por mi parte sería todo. Ya estamos en tiempo. Amaru se tuvo que retirar, pero gracias a quienes estuvieron aquí hasta el final.
También quienes se conectaron, recuerde, va a quedar en nuestras redes sociales y pueden seguir compartiendo esta discusión, que de nuevo no se acaba, pero bueno, creo que esta es una buena introducción para seguir hablando del tema del modelo extractivista. No sé si ustedes quieren agregar algo ya para cerrar. Bueno, si no hay comentarios, muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse y por todo lo que nos compartieron. Hasta la próxima.